Son las 8 de la noche en Washington, las 3 de la madrugada en la Franja de Gaza y las 2 de la mañana en Budapest. Bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Washington fue escenario de la firma del acuerdo de paz entre Ruanda y República Democrática del Congo, que podría poner fin a un conflicto de casi 3 décadas que mató y desplazó a miles de personas. Trump aseguró que pretende ahora fomentar la inversión occidental y amenazó con sanciones si no se cumple lo pactado. En la Franja de Gaza este viernes el fuego israelí mató al menos 62 personas, mientras una investigación del medio israelí Haaretz informó que soldados habrían recibido órdenes para disparar contra civiles desarmados en puntos de distribución de ayuda. En tanto, Trump abrió la posibilidad de un cese al fuego la próxima semana. En Hungría siguen las amenazas en contra de la marcha del orgullo LGBTIQ+, programada para el sábado en Budapest. El primer ministro Viktor Orbán advirtió con multas y con acciones policiales a quienes decidan asistir al evento, que cuenta con la luz verde del alcalde capitalino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que va a cancelar las negociaciones de un acuerdo comercial con Canadá y a imponerle nuevos aranceles debido a las medidas que tomó su vecino del norte de imponer impuestos a los servicios digitales estadounidenses. Ampliamos en directo DC. Y hace menos de una semana el mundo parecía estar ante el abismo de una nueva guerra de Estados Unidos en Medio Oriente. Con la tensión rebajada en esta edición de Una Semana en el Mundo, nos preguntamos cuál era el objetivo y cuál ha sido el resultado de los ataques estadounidenses e israelíes contra las instalaciones nucleares iraníes, en qué medida la cumbre de la OTAN fue el final del sueño ucraniano de entrar en la alianza militar. ¿Podrían los socialistas demócratas ser hegemónicos en el Partido Demócrata de Estados Unidos? Eso y más en minutos. Iniciamos en Washington, D.C., en donde el Departamento de Estado fue sede de la firma del acuerdo de paz entre República Democrática del Congo y Ruanda para poner fin al conflicto en el este de la RDC. Ante el secretario de Estado Marco Rubio, los cancilleres de ambos países ratificaron el pacto con el que se espera terminar con la creciente violencia impulsada por el grupo armado M23 tras la toma de Goma. Veamos el informe. Se trata de un conflicto de larga duración. El conflicto entre República Democrática del Congo y Ruanda ha experimentado un resurgimiento en los últimos meses. La toma de Goma, la capital de la región, por el M23, un grupo armado apoyado por Ruanda, desplazó a miles de congoleños por la brutal violencia que genera la guerra. Han tenido mucha guerra, ¿verdad? Mucha lucha y mucha muerte. Han desplazado a innumerables personas y se ha cobrado la vida de miles y miles. Pero hoy la violencia y la destrucción llegan a su fin y toda la región comienza un nuevo capítulo de esperanza y oportunidad, armonía, prosperidad y paz. El acuerdo firmado este viernes entre los dos países, con mediación de Estados Unidos, pretende terminar con todo esto. Los ciudadanos, la parte más perjudicada de la situación, tienen la esperanza de que se logre la paz y que con eso mejore todo. Cuando se restablezcan las buenas relaciones, estaremos muy contentos porque nuestro nivel de vida también mejorará significativamente. Por su parte, la administración Trump no solo logró que los dos países africanos firmen un acuerdo histórico, también logró beneficios económicos para Estados Unidos. Estamos obteniendo para Estados Unidos muchos de los derechos mineros del Congo como parte de ello. Las raíces del conflicto son complejas. La región de los Grandes Lagos es especialmente codiciada por su subsuelo rico en recursos naturales, y esto hace que por ese tesoro subterráneo corra mucha sangre, aunque esta puede ser una oportunidad definitiva para que el rumbo de estos dos países cambie definitivamente. Dejamos África y vamos a la Franja de Gaza, donde Israel mató a al menos 62 palestinos el viernes, según afirmó el Ministerio de Salud del enclave, mientras Donald Trump deslizó que podría concentrarse una tregua la próxima semana. Por otro lado, la ayuda humanitaria es otro foco de preocupación y el medio israelí Haaretz publicó un informe donde oficiales del ejército aseguran recibir órdenes para disparar contra gazatíes que se acercan a buscar comida. Ramiro Cueva Verena nos amplía. Los gazatíes entre la necesidad de ayuda humanitaria y los ataques israelíes. Decenas de muertos y heridos, un día más en una franja asediada por el fuego y la hambruna.
Los recientes bombardeos impactaron edificios de apartamentos y una escuela que albergaba desplazados. Estábamos sentados almorzando en familia con nuestros hijos y luego, de la nada, nos bombardearon. Hubo muertos y heridos, niños, mujeres. Las mujeres no eran de Hamás, los niños no eran de Hamás y nosotros no somos de Hamás. Esto significa que toda esta matanza es para todos los civiles, sin excepción. Esta matanza es aleatoria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo desde la oficina oval que cree que puede producirse una tregua entre Israel y Hamás en los próximos días. Creemos que la próxima semana vamos a conseguir un alto el fuego y estamos suministrando, como saben, mucho dinero y mucha comida a esa zona porque tenemos que hacerlo. Por otro lado, la Fundación Humanitaria de Gaza continúa recibiendo críticas. Tras un mes donde más de 500 personas murieron por ataques del ejército cuando iban a buscar comida. El medio israelí Haaretz publicó una investigación en la que se afirma que soldados y oficiales del ejército israelí recibieron órdenes de abrir fuego contra, textualmente, multitudes desarmadas cerca de los puntos de distribución de alimentos. El secretario general de la ONU apuntó contra la controvertida Fundación Humanitaria. Hay que resolver el problema de la distribución de la ayuda humanitaria. No hay necesidad de reinventar la rueda con planes peligrosos. Tenemos la solución, un plan detallado, basado en los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Tras la publicación de Haaretz, el gobierno y el ejército israelíes rechazaron las acusaciones y las calificaron de falsedades maliciosas. Seguimos en Medio Oriente, pero ahora hablando de las tensiones entre Irán y Estados Unidos tras el ataque contra instalaciones nucleares iraníes llevadas a cabo por Washington el fin de semana pasado. Trump aseguró recientemente que salvó la vida al líder supremo Ali Khamenei y este viernes acusó al ayatolá iraní de ser un desagradecido. Esto luego de que Khamenei dijera en la víspera que la victoria que se atribuyó a Estados Unidos respecto a la destrucción del programa nuclear iraní no fue tal. Trump subrayó que dejaría de lado un eventual levantamiento de sanciones tras las declaraciones del líder supremo. Y desde Irán rechazaron las amenazas. Durante los últimos días estuve trabajando en la posible eliminación de las sanciones y otras cosas que le habrían dado una oportunidad mucho mejor a Irán de una recuperación completa y rápida. Pero no, en lugar de eso me golpean con una declaración de ira, odio y repugnancia. Abandono inmediatamente todo trabajo sobre el alivio de las sanciones y más. Irán tiene que volver a la corriente del orden mundial o las cosas solo empeorarán para ellos. Si el presidente Trump realmente quiere un acuerdo, debería dejar de lado el tono irrespetuoso e inaceptable hacia el líder supremo de Irán, el gran ayatolá Khamenei, y dejar de herir a los millones de sus sinceros seguidores. El gran y poderoso pueblo iraní, que le mostró al mundo que el régimen israelí no tuvo más remedio que correr hacia su papá para evitar ser aplastado por nuestros misiles, no acepta bien las amenazas ni los insultos. Ahora hablamos sobre la guerra en territorio ucraniano. Durante una rueda de prensa en su viaje oficial en Belarus, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que Moscú estaba dispuesto a celebrar una tercera y nueva ronda de negociaciones de paz directa en Estambul. El líder del Kremlin también se refirió al acuerdo de los países de la OTAN para aumentar al 5% de su PIB el gasto en defensa. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Plouvinet. Un discurso bajo la sombra de la guerra de Ucrania. En una rueda de prensa, el presidente ruso, Vladimir Putin, abordó varios aspectos relacionados con el conflicto ucraniano. Putin afirmó que está dispuesto a una tercera ronda de negociaciones después de terminar la fase actual de canje de prisioneros y de devolución de los cuerpos de los caídos en combate. Hemos acordado que una vez concluida esta etapa, celebraremos una tercera ronda de negociaciones. En general, estamos preparados para ello. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre el lugar y el momento. Alabó en este sentido a los esfuerzos diplomáticos de Donald Trump. El presidente estadounidense volvió a mencionar también el viernes en otra rueda de prensa que cree, sin entregar más detalles, que pronto podría suceder algo que ayude a dar fin a la guerra en Ucrania. En general, gracias al presidente Trump, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos empiezan a nivelarse de alguna manera. No todo está decidido en el ámbito de las relaciones diplomáticas, pero se han dado los primeros pasos y estamos avanzando. Por otra parte, Putin reconoció que los gastos militares de Moscú eran demasiado importantes, aprovechando para contrastar su posición con el plan de la OTAN de aumentar el gasto en defensa durante la próxima década.
Sí, nuestros gastos militares no son pequeños hoy en día. Representan el 6,3% del Producto Interno Bruto. ¿Es mucho o no? En primer lugar, la llamada comunidad occidental, el occidente colectivo. Si hay motivos hoy en día para llamarlo colectivo, pero sin embargo lo pone todo patas arriba. ¿Por qué? ¿Por qué el aumento de los gastos para los fines militares y el frenesí militarista? Todo se basa en una cosa, es decir, la agresividad rusa, pero es todo lo contrario. Rusia aumentó el gasto público en defensa nacional al nivel más alto desde la Guerra Fría. El gasto en defensa representa el 32% del gasto total del presupuesto federal para 2025. Putin reconoció que Rusia había pagado el aumento del gasto militar con una mayor inflación. Y Lituania notificó este viernes a Naciones Unidas que abandonará el Tratado de Ottawa que prohíbe el uso de minas terrestres antipersona. El ministro de Asuntos Exteriores del país informó la decisión en su cuenta de X, por lo que ya la nación no estará obligada por el tratado de 6 meses después del anuncio de hoy. La decisión se tomó en respuesta a lo que es percibido como una creciente amenaza por parte de Rusia y fue respaldada por otros países bálticos como Letonia, Finlandia, Polonia y Estonia, todos ellos miembros de la OTAN y la Unión Europea. En otro orden de ideas, la comunidad sexual diversa en Hungría vive horas decisivas en la antesala de la Marcha Mundial del Orgullo LGBTIQ+, este 28 de junio. En marzo, el Parlamento prohibió la celebración de la movilización, pero desde la Alcaldía de Budapest y desde las instituciones europeas respaldan la reunión de los miembros de la comunidad. Ampliamos en el informe de Samuel Salgado Castro. Comencé a pensar si debería atreverme a tomarle la mano a Vivi delante de un niño ahora. Hablamos constantemente de que quizás tengamos que mudarnos al extranjero el año que viene. Laura y Vivien viven la tensión cotidiana de ser una pareja lesbiana en Hungría. Esta entrevista fue realizada en abril, un mes después de que el Parlamento aprobara una ley para prohibir las marchas del orgullo, eventos clave para la comunidad LGBTIQ+ en todo el mundo. Pero según el partido Fidesz del primer ministro Viktor Orbán, celebrar la diversidad sexual y denunciar la discriminación podría ser perjudicial para los niños y niñas, por lo que su protección debería prevalecer sobre el derecho de reunión. En la antesala de la marcha, buses fletados desde Alemania para desafiar al gobierno, pese a las advertencias del premier húngaro. Somos adultos, aconsejo a todos que decidan lo que quieran. Cumplan la ley, eso es lo que hago yo y eso es lo que les aconsejaría también. Si no la cumplen, deben asumir las consecuencias legales, escritas y claras. Consecuencias como la imposición de multas a los asistentes a la movilización, quienes serán identificados por la policía a través de cámaras de reconocimiento facial. Una represión inédita en el seno de la Unión Europea, como denuncia la comisaria europea de Igualdad. La postura de la Comisión es muy clara. Nuestra presidenta Ursula von der Leyen envió ayer un mensaje muy contundente que pueden encontrar en sus redes sociales. Pide al gobierno de Orbán que retire esta prohibición, que cambie de opinión y que permita este orgullo. Así que no puedo ser más clara. Estamos aquí con ustedes. Apoyamos a la comunidad LGBTIQ+. El alcalde liberal de Budapest, contrario a las posturas de Orbán, promueve la celebración del evento este 28 de junio, a pesar de las amenazas de prisión del ministro de Justicia. En contexto global, es hora de Directo DC. En este espacio revisamos a profundidad las noticias de la Unión Americana y para ello conectamos en Washington con Natalia Cabrera, nuestra corresponsal de France 24 en la capital estadounidense. Natalia, muy buena noche. Hola, Elena. Sabemos que la Corte Suprema le da un nuevo espaldarazo al presidente Donald Trump y emitió un fallo que allana el camino para el fin de la ciudadanía por nacimiento. ¿De qué se trata? Pues sí, se trata de una victoria para el presidente Donald Trump, que como sabemos pues le gusta gobernar por estas acciones ejecutivas y no haciendo equipo y trabajando de la mano con el Congreso. Y aunque la Corte Suprema no se refirió exactamente a si es constitucional o no en esta oportunidad, el hecho de tener la ciudadanía simplemente por nacer en territorio estadounidense, lo que hizo fue decidir de una acción no directa que cuando
cuando un juez federal ordena la suspensión de un decreto, de una orden ejecutiva del presidente, esta lo que hace es que no entre en efecto en los 50 estados. Y bajo este argumento, lo que hace es autorizar solamente por 30 días la orden ejecutiva del presidente del 20 de enero, que justamente no permite que una persona que nazca, un bebé que nazca en Estados Unidos, tenga derecho a la ciudadanía. En esta decisión lo que nos está dejando ver también es que el presidente y su Departamento de Justicia, sus asesores legales, están mucho más preparados que en la primera administración justamente para asumir estas batallas legales, estas demandas, porque lo que la Casa Blanca hizo fue interponer un recurso para que lo que los magistrados de la Corte Suprema estudiaran si estas decisiones de un juez federal, de un juez menor, podían contradecir o no sus órdenes ejecutivas y si tenían impacto en todo el país o solamente para las personas que presentaron la demanda en primer lugar. Lo que hace esto, desde luego, es cambiar, por supuesto, el equilibrio de todos los poderes en Estados Unidos y, como lo decía, significa que cada una de las personas va a tener que imponer una demanda si hay alguna orden ejecutiva que venga desde la Casa Blanca que sea contraria a lo que necesita y para que estos sean analizados cada uno de los casos de manera individual. También es otra victoria para el presidente por parte de que recibe este espaldarazo de la Corte Suprema, pues también recordemos que ha dicho varias veces que un juez menor no debería tener más poder que el comandante en jefe y pues justamente recordemos también que la composición de la Corte Suprema le ayuda a que esto sea así, pues son mayoría conservadora 6-3 y 3 de hecho de los magistrados conservadores fueron nombrados por el propio presidente Donald Trump durante su primer mandato y lo que dijeron estos jueces en mayoría es que estos fallos contrarios deben ser aplicados lo más estrecho posible. Sin embargo, esta decisión del derecho por la ciudadanía va a volver a ser retomada y estudiada en octubre cuando finalice el receso vacacional y los magistrados disidentes, que por supuesto son los liberales, está entre ellos la jueza Sonia Sotomayor, que calificó, de hecho, dijo que se trataba de una farsa del Estado de Derecho, mientras que el presidente celebraba en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que decía justamente pues que los jueces liberales ya no iban a tomar decisiones que afectaran a todo el país. Natalia, dicho esto, entre tanto, el mandatario republicano anunció que iba a ponerle fin a las negociaciones comerciales con Canadá e iba a imponerle nuevos aranceles. ¿Por qué? Bueno, según el presidente, esta decisión, que de hecho supuestamente tiene efecto inmediato, llega después de que Canadá hubiera impuesto justamente un impuesto del 3% a los servicios digitales que, según el presidente, afectan directamente a las empresas estadounidenses como Amazon, Apple, Google, y a pesar de que este impuesto se iba a adoptar desde 2022, de hecho, apenas es a partir del próximo lunes que va a comenzar a recolectarse, pero se va a hacer de manera retroactiva, lo que significa que podría representarles a estas compañías hasta 2.000 millones de dólares, y Trump decía que esto es un ataque directo contra las empresas estadounidenses. Y también en una publicación en su red social Truth Social había dicho que Canadá es un socio muy difícil y que justamente estos nuevos aranceles también iban a llegar en los próximos 7 días como respuesta. Y hay que decir que esto sorprende también esta decisión, puesto que las relaciones entre Canadá y Estados Unidos parecían ir mejorando tras la salida de Justin Trudeau del poder en Canadá, y también de hecho el mismo presidente Donald Trump había dicho que iba a anunciar un acuerdo el 20 de julio tras haberse reunido también en la cumbre del G7 en Canadá. Y de todas maneras el contexto pues ya era tenso, lo sabemos, tras pues estos aranceles del 25% impuestos en marzo a los productos canadienses, menos al sector energético, y también del 50% al acero y al aluminio. Por ahora el primer ministro Carney no ha dicho que continuará con las negociaciones, que son complejas, y algunos analistas advierten que esto lo que va a traer de nuevo va a ser inestabilidad para los mercados y que va a generar efectos negativos. Y de hecho hay que decir que los mercados financieros en Estados Unidos cayeron brevemente el viernes, pero se recuperaron para finalizar la jornada, y pues Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos, intercambian anualmente más de 700.000 millones de dólares.
Muchísimas gracias, Natalia Cabrera, por el reporte desde Washington, D.C. Hasta la próxima. Y llegamos hacia el final de este espacio informativo, pero los invitamos a que se queden con nosotros aquí en France 24, ya que viene Una Semana en el Mundo con Rosa Pérez Masdeu. Hasta la próxima.